va a instruir a través de su palabra. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico a la primera carta de Pedro. Este sería el mensaje número 5 de este estudio. Y apenas vamos saliendo de la introducción. Apenas vamos saliendo el saludo del apóstol Pedro. Y yo quiero que notemos algo aquí, porque no es que el apóstol Pedro tenía cada palabra así bien, ¿cómo se puede decir? Que escribió así libros en cada palabra o estuvo meditando en cada palabra que iba a decir, porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él estaba escribiendo esta carta, no significa que haya escrito hojas y hojas o pergaminos, ¿verdad? Para darle significado a cada una de las palabras, sino que él había crecido tanto en el Señor, su experiencia con el Señor había sido tan vasta que cada palabra por sí misma tenía peso. Y eso es la diferencia, porque a veces pensamos, ay, pero ¿por qué tantos lo estiran mucho un versículo y no es para tanto, ¿verdad? Pero en sí, él había crecido bastante en el Señor. Así que cuando él hablaba, aparte de que era inspirado por el Espíritu Santo, sus palabras eran precisas y sus palabras tenían peso teológico así fuerte. Por eso cuando nosotros lo leemos y estamos leyendo cada una de las palabras que él nos dice, podemos extraer tanto porque ya estamos extrayendo años de experiencia, años de sabiduría que él tuvo con el Señor. Entonces cuando lo leemos, yo lo leo y digo, wow, ya no era el Pedro que saltó, ¿verdad?, al agua y se empezó a hundir. Ya era un Pedro anciano, conocedor de nuestro Señor. Así como algunos de ustedes que ya llevan sus años conociendo del Señor, y cuando hablan, sus palabras también deben de ser así con peso, que se pueda ver que el Señor ha hecho tanto en tu vida, que tú hablas con una sabiduría y hablas con un entendimiento del Señor, que cuando las personas escuchan dicen, oye, cada palabra tiene un significado. No habla por hablar, sino que tiene una palabra, cada palabra lleva su peso. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Porque hay veces que pudieran llegar a pensar, no, es mucho para nada más un versículo. No, son las palabras de sabiduría que el Señor le estaba dictando al apóstol Pedro. Y si va conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y dice así, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Y luego agrega el final de esa salutación. Dice, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y le he puesto como tema, Dios de gracia y paz. Dios de gracia y paz. Y podemos ver que el apóstol Pedro está cerrando su saludo, diciendo que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Otra versión dice, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Que el Señor les multiplique esa gracia y paz. Y hoy en día hay muchos cristianos que ven la gracia solamente como la puerta de entrada a la salvación. Dicen, sí, la gracia como para ser salvo. Y lo miran nada más de esa manera. Pero para Pedro, la gracia ya no nada más era para ser salvo, sino que para Pedro la gracia era el recurso diario para el creyente. La gracia se necesitaba para sobrevivir en el mundo en el cual rechaza a Cristo, en el mundo en el cual persigue a los creyentes. Está hablando de que la gracia en sí es un tema más complejo. Cuando tú lo empiezas a mirar, empiezas a estudiarlo, es un tema más complejo. Sin embargo, también pudiéramos decirlo así, es lo más sencillo. ¿Cómo pudiera ser los dos? Complejo y sencillo. Esa es la paradoja. Porque cuando oyes, ¿cómo puede algo ser complejo y al mismo tiempo ser sencillo? ¿Qué es lo que hace que la gracia sea complejo y sea sencillo? Complejo porque nosotros podemos ver que abarca una multitud de cosas. Por eso complejo. Pero cuando tú empiezas
desmenuzar la gracia de Dios, puedes encontrar que abarca una inmensidad de cosas, su gracia. Por eso es compleja, porque no es, o sea, puedes entrar y estudiarlo y quedarte ahí un buen rato estudiando solamente la gracia de Dios. Y sencilla, porque lo vemos y decimos, bueno, su gracia alcanzó para todos nuestros pecados. Sencilla, porque cuando lo miramos, decimos, es algo que nosotros no trabajamos para ganarla. Ni siquiera hicimos nada para obtenerla. Por eso es gracia. Porque gracia es, ¿qué es? Es un regalo inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido de Dios, la gracia. Entonces, es sencilla porque se siente como un regalo. Y sencilla, tú dices, oye, pues un regalo tú lo tomas y lo agarras y lo haces tuyo. Es sencillo porque dices, ¿qué tienes que hacer para recibir un regalo? Nada más que extender tus manos. Extiendes y los tomas. Por eso es sencillo. Pero es complejo porque nos cuesta aceptar que algo tan valioso sea gratuito. Y decimos, ¿cómo es posible que esto, la gracia de Dios, sea gratuita? Y por eso ya lo sentimos complejo, porque decimos, algo tan valioso que alguien te lo regaló. Entonces, en lo cotidiano, en la vida diaria, la gracia es el alivio que llega cuando más peso sentimos. Cuando sientes que el mundo te oprime y te tiene así con el dedo encima y aplastándote y te sientes oprimido, cuando más peso sentimos, en lo profundo viene la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la fuerza que permite que puedas continuar, que permite que puedas pasar por esos momentos pesados, por esos errores pesados, sin sentir el peso de la prueba, sin sentir el peso o la carga, sino que el Señor te da la fuerza. Y aunque tengas el peso y aunque tengas la carga en tus brazos, en tus hombros, el Señor te da la fuerza y continúas adelante y puedes salir de esa situación. No porque tú seas fuerte, sino porque la gracia sobreabundó sobre tu vida y pudiste salir. Entonces la gracia debemos de entenderla siempre como el favor inmerecido de Dios. La gracia debemos entenderla siempre como la bondad de Dios, un regalo de parte de Dios, una ayuda de parte de Dios para nosotros, que se otorga sin que tú hayas hecho nada. Por eso es gracia. No pudiste ganarla, no pudiste pagarla, sino que el Señor te lo dio. Entonces, sencilla porque la recibimos como regalo. Compleja porque decimos, ¿cómo puede valer esto que vale tanto? Me lo haya regalado Dios. El apóstol Pedro utiliza el término gracia y paz. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice así. Dice que Dios les conceda cada vez, dice, más gracia y paz. Y yo quiero que veamos estas dos palabras porque son importantes poderlas desmenuzar y entenderlas bien. Cuando tú miras estas dos palabras, gracia y paz, viene esta palabra gracia de la palabra griega charis o charis. Y charis es el favor inmerecido de Dios. Pero en el contexto de Pedro no solamente significa la gracia para ser salvo, sino que aquí está hablando de un concepto que no es solamente abstracto, sino que ahora el concepto es una fuerza que te ayuda en cada día. O sea que no solamente es recibí la gracia y ya fui salvo, sino que ahora recibí la gracia y gracia sobre gracia. La gracia de Dios para ser salvo, pero también la gracia en mi momento de dificultad, cuando sentí las cosas pesadas. Y el Señor me dio la gracia. Esa palabra charis, que dijimos, habla de un favor inmerecido de Dios. La gracia siempre precede a la paz. La gracia siempre precede a la paz. Sin la intervención de la gracia de Dios en nuestras vidas, el ser humano no tiene acceso a la paz de Dios. Se necesita la gracia de Dios primero. Para entonces la gracia te lleva a través de las circunstancias difíciles y esa gracia es la que te lleva a la paz. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Y es importante definir estas dos palabras. Gracia, charis, dijimos que significa un favor inmerecido, pero también viene la palabra paz. Y la palabra paz viene de la palabra Irene. De hecho, de ahí viene el nombre Irene, que significa paz. Entonces, Irene está hablando no solamente de la ausencia, no está hablando de una ausencia de conflictos.
porque alguien puede decir, no, pues si no tengo problemas, pues claro que voy a tener paz. Pero no está hablando de una ausencia de conflictos, de que vas a estar bien, todo tranquilo, sino que está hablando que a pesar de las circunstancias, a pesar del peso, a pesar de lo malo que pueda haber sido tu día, el Señor te da su paz. Irene está hablando de un resultado directo de haber conocido a Cristo, sabiendo quién es Él. Y viene Irene, la paz. También viene esta palabra shalom, que significa integridad, significa paz y una paz espiritual también. Y luego agrega el apóstol Pedro y dice, sean multiplicadas. Y esta palabra sean multiplicadas, cuando tú miras la palabra griega, que es, no sé si lo pronuncio correcto, pero dice pletunteie, y pletunteie es un verbo griego que sugiere un crecimiento exponencial. Que dice que cuando el Señor, cuando Él está diciendo sean multiplicadas, está diciendo que sean en sobreabundante en tu vida, que sean creciente en tu vida, que no sea solo un poco de la gracia de Dios, sino que sea la gracia abundante, multiplicada, que siga creciendo en tu vida. Eso es lo que el apóstol Pedro estaba orando a los cuales le estaba escribiendo esta carta. Entonces los deseos del apóstol Pedro era, quiero que el regalo inmerecido de Dios siga creciendo en tu vida, dándote un regalo tras regalo, su favor tras favor sobre tu vida. Y luego dice también, y la paz también. Está diciendo, en medio de las pruebas, siga creciendo esa paz de Dios. Y cuando vemos la gracia como un favor inmerecido, entonces vamos a poder ver la gracia de Dios como su amor y su salvación. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Se lo voy a leer. Romanos 10, 16. Dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo habla a los romanos y le está diciendo, el Señor dio su vida por nosotros. Fue por su favor inmerecido que Él nos regaló vida eterna, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fue por su regalo inmerecido. Sin embargo, dice que no todos reciben el regalo de Dios. No todos aceptan la buena noticia, dice este versículo, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? De acuerdo al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, al apóstol Juan, también nos enseña que la gracia de Dios es el amor de Dios para con nosotros. El Señor nos amó tanto que se entregó en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. No todos aceptan el sacrificio que el Señor hizo. Y la gracia de Dios, aún así, aunque no la acepten, sigue disponible. Sigue disponible para todo aquel que cree. El Señor dice, ahí está mi gracia. Un favor inmerecido. No te lo merecías, ni te lo ganaste. Pero porque yo amé, yo los amé tanto, di mi vida por ti, dice el Señor, y por eso esa es mi gracia que te muestro el día de hoy. Ahora nos dice, ¿la recibes? ¿Recibes el regalo o no? Entonces, el favor inmerecido de Dios, su bondad, el regalo divino, Él nos lo ofrece libremente, nos lo da, no te pide nada a cambio. Te dice, aquí está el regalo, aquí está el regalo de la salvación. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Tito, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11, le dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo a Tito y le agrega lo siguiente, le dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Fíjate lo que le está diciendo, la gracia ya se ha manifestado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le llama a Jesús la gracia revelada, porque es el que dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Él vino siendo Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se entregó. Él vino, se hizo carne, murió la muerte de cruz, pero también resucitó.
Esa es la evidencia concreta de la gracia de Dios. Y esa gracia es para salvación, para todo aquel que cree. Por eso dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Y luego dice, la cual trae salvación a todas las personas que la reciben. Está diciendo, la gracia ya está en Cristo Jesús. Pero solamente aquellos que la reciben pueden recibir esta gracia completa para salvación. Solamente aquellos que la reciben. Por eso en esta carta de Tito, Pablo, al igual que Pedro, dijimos, definía la gracia de Dios no solo como un favor inmerecido para salvación, simplemente, sino que después agrega en el versículo 12, vaya conmigo ahí en el siguiente versículo 12, le dice, y se nos instruye. Entonces la gracia nos da la salvación, sí, pero también ahora nos agrega lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dice, y la gracia de Dios, ya dijo que fue revelada, y dice, y se nos instruye. Otra versión dice, y enseñándonos ¿qué? Enseñándonos ¿qué? Dice, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Fíjate lo que está hablando el apóstol Pablo. Nos revela quién es la gracia y dice, es Jesucristo. Él es la gracia que ya fue revelada a nosotros y dice para salvación. Y dice también, y esa gracia nos instruye ahora a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos instruye a nosotros la gracia? O pongámoslo así, ¿qué instruyó la gracia a los hombres que estaban en ese tiempo expatriados, a los cuales el apóstol Pedro le está escribiendo el día de hoy? ¿Qué es lo que les instruía a ellos? Ahora, Pedro dijimos que él estaba escribiendo a los expatriados. Expatriados significa que eran residentes temporales, no estaban en su lugar natal, en su lugar donde nacieron ellos, sino que estaban esparcidos. Y al estar esparcidos, el apóstol Pedro les está hablando a ellos. Y no le está hablando solamente de una gracia para salvación, sino que le está hablando de una gracia para supervivencia, debido a que ellos estaban esparcidos y debido a que ellos ahora habían sido expatriados y se habían ido por causas de familiares, negocios, peleas que había a veces entre los mismos judíos, y se esparcían y terminaban esparciéndose. Y aquí le está hablando a los expatriados, a los que están en otro lugar. ¿Por qué le estaba diciendo gracia y paz? Estaba hablando más que una simple gracia de salvación. Estaba diciendo, esta gracia de salvación, que es sencilla, porque no hiciste nada, el Señor te la regaló, pero que tiene un gran valor, al mismo tiempo es compleja, porque decimos, ¿cómo puede alguien regalarnos tan grande regalo que no podías comprar nunca, ni con todo el dinero del mundo? Entonces, ahora le está escribiendo a los expatriados, a aquellos que estaban luchando por sobrevivir. Y yo creo que muchas veces como hispanos en los Estados Unidos, alguien pudiera decir, yo me puedo asemejar a lo que pudieran estar viviendo aquellos expatriados, fuera de su país, y no solamente fuera de su país, pero estaban pasando por tiempos difíciles de persecución, y dijimos, no era una persecución a muerte aún, pero una persecución en la cual les decían de cosas, ¿verdad? Andaban tras ellos en muchas formas porque eran judíos, porque eran creyentes en el Señor. Y le estaba diciendo, y ustedes ocupan una gracia abundante, una gracia más. Estaban diciendo el apóstol Pedro a ellos, ustedes necesitan que el Señor los siga transformando, los capacite a través de su gracia para poder vivir ahí donde están. Le pregunto yo a usted, ¿qué haría usted sin la gracia de Dios? ¿Qué haría usted sin la gracia de Dios? Especialmente en los momentos en los que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, que son malos. ¿Qué harías tú sin la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? ¿Te llegaría un problema? ¿Sabes qué pasaría? Inmediatamente caes en depresión, empiezas a pensar en suicidio, como muchos que caen en esa depresión tan fuerte, en una desesperación, en una ansiedad, en insomnio, en falta de apetito, en un sentimiento de soledad, etcétera, de tantas cosas. Eso pasaría si estás fuera de la gracia y la paz de Cristo.
¿Qué harías tú sin la gracia y la paz de Cristo? Pues quizás estarías en esto, entregado a los vicios, o quizás simplemente ya no estuvieras aquí el día de hoy. El Señor ya te haya llevado. A muchos el Señor se los lleva antes de tiempo, a otros ellos mismos se adelantan a su tiempo, de su tiempo. Entonces la gracia, aunque es para salvación, aquí ya no está hablando solamente de la gracia para salvación, sino como un poder que el Señor nos da para habilitarnos, para poder sobrevivir. Porque sin la gracia de Dios no puedes sobrevivir en este mundo tan caído, tan grueso en el que vivimos. Necesitamos la gracia de Dios para poder pasar los momentos difíciles, para poder pasar los momentos de debilidad, para poder pasar los momentos en los cuales nos pega duro la vida. Y fíjate lo que dice Mateo 5:45, se lo leo. Mateo 5:45 habla de una gracia, y esta es lo que le llamamos la gracia común. En Mateo 5:45 dice: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos. ¿Él da qué? La luz del sol. Esta es una gracia de Dios, un regalo inmerecido. ¿Quién se merecía la luz del sol? Y el Señor se lo dio a todos por igual, a los malos y a los buenos, a los justos y a los injustos. ¿Quién se merecía la lluvia? El Señor se lo dio tanto a los justos como tanto a los injustos por igual. Esto se le llama la gracia común, porque estamos hablando de una bondad de Dios que le ha llegado a todos por igual. Seas malo o seas bueno, la bondad de Dios hacia toda la humanidad sin distinción. No dice a este sí le llueve y a este no, sino que dice a todos. Llega y tú estás bajo la lluvia, y si está uno que no es justo junto a ti, le cae de igual el agua que a ti. Les llueve a ambos. Esto nos habla de una gracia común de Dios. Pero ahora nosotros, como creyentes, no solamente recibimos la gracia común, que es la bendición de la vida, del respirar, de la luz del sol, de la lluvia, sino que nosotros recibimos una gracia abundante, gracia sobre gracia, porque no solamente recibes toda esta gracia común, sino que ahora recibiste la salvación cuando no la merecías. Y con eso lo tienes todo. Recibiste el perdón de Dios cuando no lo merecías. Recibiste una transformación a través de su palabra, de su Espíritu Santo, cuando no lo merecías. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1:17. Vamos a leerlo, lo va a leer en la Reina Valera del 60. Dice así, Juan 1:17 dice: pues la ley, hablando de la ley de Dios, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Y esa es la gracia abundante. ¿Para quiénes? Para los que moran en Jesucristo. Dice, pero la gracia y la verdad. Cuando nosotros vemos esto, estamos viendo que según la fe, esta gracia actúa específicamente en el corazón del creyente para salvación, para perdón de sus pecados, pero también para alinearnos con el Señor y tener una comunión con Dios. Por eso Pedro está cerrando esta salutación o este saludo diciendo lo siguiente: que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces, si él está orando y en su salutación está pidiendo por más gracia y paz para los creyentes, especialmente los expatriados, los que estaban afuera de su país natal, que estaban siendo perseguidos, estaban sintiendo el calor de la opresión, ¿qué es o para qué ellos necesitaban esta gracia y paz? ¿Para qué la necesitaban los expatriados? Déjame decirte, número uno, para resistir la opresión social y la persecución. Necesitaban la gracia de Dios para resistir la opresión social y la persecución. Porque recuerda que los destinatarios eran aquellos expatriados que estaban recibiendo el calor de la persecución social. Ellos estaban recibiendo insultos, estaban recibiendo discriminación laboral,
estaban recibiendo rechazo por ser diferentes, por ser judíos, por ser seguidores de Cristo. Entonces ellos estaban recibiendo todo este rechazo y toda esta discriminación, y aquí el apóstol Pedro le está diciendo: necesitas la paz y la gracia de Dios para resistir la presión social, la persecución. Ellos necesitaban más gracia. Y tú piénsalo de esta manera: el día de hoy, en el tiempo en el que nos tocó vivir aquí en los Estados Unidos, ¿quién necesitaría más gracia, si lo ponemos así? ¿Una persona con estatus migratorio perfecto? ¿O una persona con un estatus migratorio que sabe que si lo llegaran a parar inmigración, puede ser encadenado, puede ser deportado, quizás apartado de su familia? ¿Quién necesitaría más gracia de ellos dos? Bueno, aquí le está diciendo: ustedes están expatriados, le decía el apóstol Pedro. Ustedes están en un país donde no es su hogar. Y el apóstol Pedro le está diciendo: y yo pido por ustedes que el Señor les dé más gracia y paz en su corazón. Porque quien afrenta la detención inminente que cualquier momento puede pasar, es una persona que, si no tiene la paz de Dios y que si no tiene la gracia de Dios, ¿qué pasa? Es una persona que está en constante miedo. Es una persona que está en crisis constante. Y esa persona requiere auxilio, protección de parte de Dios. Y por eso, cuando Pedro le está escribiendo a los expatriados, está escribiéndole con una gracia para ellos, con una oración, diciéndole: quiero que se animen, quiero que estén animados, que puedan ver que el Señor, Él es el que nos protege. Por eso le decía: quiero que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, que esa gracia y paz sea multiplicada. Ahora, él sabe, el apóstol Pedro sabe, que la gracia multiplicada es lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida diaria. Perdonar a los que nos maltratan. ¿Ocupas qué? La gracia de Dios. Porque no puedes perdonar sin la gracia de Dios. ¿Qué más ocupa para la gracia de Dios? Mantener la fe en medio de las pruebas y las circunstancias difíciles. Para eso ocupas la gracia de Dios, para mantenerte firme en la fe. En medio de pruebas, circunstancias, necesitas la gracia de Dios. Necesitas la gracia de Dios para no encajar con el mundo. Cuando la cultura, sus vicios e idolatría te quiere invitar y te quiere atraer y empieza ahí a enlazarte para atraerte, necesitas la gracia de Dios para decir no a las cosas del mundo. Necesitas la gracia de Dios para mantenerte firme en tu identidad que el Señor te ha dado. Sin la gracia de Dios no te puedes mantener firme. Fíjate lo que continuamos en Mateo 5:39. Vamos a irnos unos versículos atrás. Mateo capítulo 5, versículo 39. Nos dice nuestro Señor Jesús el por qué, o el para qué necesitamos la gracia de Dios también. Porque para hacer todo esto que el Señor nos pide necesitamos su gracia, porque de otra manera no vamos a poder. Fíjate lo que dice el versículo 39, dice: pero yo digo, no resistas a la persona mala. ¿Que no qué? Que no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? Ofrécele también la otra mejilla. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a hacer esto? Yo me acuerdo que el pastor Chino decía: no, ya casi ni predico esto porque luego me dan. Y ya le pasó al pastor Chuy, le pasó a mi papá, y le digo: ya, aguas, así que me escondo, ¿verdad? Pero ¿cuántos están dispuestos a poner la otra mejilla? ¿Necesitas la gracia de Dios o no para poderlo hacer? Porque sin la gracia de Dios dices: no, espérame, ahorita me desfiendo, ¿verdad? Y así le va a ir. Sin la gracia de Dios, ahora sí que les contaba hace un tiempo que un hermano vino a dar un testimonio, y siempre me acuerdo de este testimonio porque pasaron y le dijeron a los hermanos: ¿alguien quiere dar un testimonio? Y dijo: yo. Pasa el hermano. Y pasó el hermano al micrófono y empezó a hablar cómo el Señor lo había fortalecido, y iba al trabajo. Y dice: hay uno que siempre me está ahí diciendo de cosas en el trabajo. Dice: siempre está ahí como piedrita en el zapato, dice, ahí calando. Y dice: así que, pues hermanos, nosotros pensamos que iba a decir: pues me dio la gracia de Dios y lo aguanté. Dice: y lo tuve que golpear. Nos quedamos.
Bueno, para no golpear a nadie, ¿qué se necesita? La gracia de Dios. Para poder aguantar y para poder poner la otra mejilla. Porque créeme que quizás algunos no aguantarían. Y cuando les den en la mejilla, ay, se les sale el apellido, ¿verdad? Y quieren poner ahí en honor su apellido. Fíjate lo que continúa diciendo el versículo 40. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, o sea, cuando dicen te quitan la camisa, diciendo que quitan todo. No está diciendo que la camisa en sí aquí te van a quitar la camisa, sino que está diciendo te quitaron hasta la camisa, todo. Ya te dejaron sin nada. Así con la pura camisa de cuero, de piel, ¿verdad? Y ahí te quedaste. Dice, si te quitan hasta la camisa, ¿qué dice? Dales tú también tu abrigo. Dice, ahí también dáselos. Y dice el 41, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo, no solo 1, sino llévalo 2. ¿Se ocupará la gracia de Dios para hacer estas cosas? Sí. Sin la gracia de Dios no puedes hacerlo. Sin la gracia de Dios dices, no, que la lleve Él. Sin la gracia de Dios dices, no, yo, ¿cómo le voy a dar hasta el abrigo? Si ya me quitó hasta la camisa. Dice 42, dales a los que te pidan y no les, dice, y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Fíjate lo que nos está diciendo. ¿Cuántas veces has tú dado la espalda? Teniendo para poderlo hacer. Y dice el 43, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esa es una ley común, todos la conocen. Y dice el 44, pero yo digo, dice el Señor Jesús, ama a tus enemigos. ¿Se ocupará la gracia para amar a tus enemigos? Sí. ¿Se ocupa la gracia para poderlos amar? Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre. Y luego ya agrega el versículo que leímos hace un momento, que dice que está en el cielo, pues Él da luz de su luz, Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Fíjate, esa es la gracia de Dios, que no importa si son justos e injustos, dice, yo les doy a los dos por igual su favor inmerecido. Esa es la gracia de Dios. Entonces dijimos, ¿para qué necesitan más gracia y más paz los expatriados? Para resistir la presión social, número 1. Dijimos, para resistir la persecución. Número 2, para poder obedecer. Se necesita la gracia de Dios para poder obedecer. Sin la gracia de Dios no puedes amar a tu prójimo. Sin la gracia de Dios mucho menos a tu enemigo. Sin la gracia de Dios no podrás orar por los que te persiguen. Sin la gracia de Dios no puedes obedecer a Dios. Porque vas a intentar hacerlo en tus propias fuerzas, en las fuerzas de hombre. Por eso los expatriados necesitaban la gracia de Dios, porque era el motor que permitía a ellos una conducta obediente, que les permitía a ellos amarse unos a otros, que les permitía no tener miedo a la opresión, que les permitía andar sin intimidarse por lo que le pudieran hacer. La gracia provee el poder para nosotros poder continuar adelante, sin miedo, el poder para ser honestos en nuestro trabajo, para ser puros en nuestra vida diaria. La gracia de Dios nos habilita para que podamos seguir adelante en obediencia a Dios. Ese es el motor, el nuevo motor que nos da la gracia de Dios. La gracia de Dios nos transforma la obediencia
de ser una carga que lo era la ley, porque la ley era una carga que obedecer, de ser una carga, de ser una religiosidad, pasa a ser un privilegio y libertad. Eso pasa a ser aquella gracia de Dios en nuestras vidas. Nos quita toda la religiosidad y la carga de obedecer a Dios. Y lo hacemos ahora como privilegio y lo hacemos ahora por libertad. Que ya hablamos de eso también la semana pasada. Entonces, podemos ver una diferencia entre la religión y el evangelio verdadero cuando vemos la gracia. Porque podemos ver que la religión es tratar de ganarse la gracia de Dios por esfuerzos humanos. El evangelio puro de la palabra de Dios es depender de la gracia de Dios, de un favor inmerecido de Dios. Esa es la razón para la cual nosotros necesitamos la gracia de Dios y que sea multiplicada en nuestras vidas, para poder llevar a cabo las demandas que nos hace nuestro Señor en Mateo 5, porque humanamente hablando no vamos a poder. No vas a poder, va a ser imposible. Nadie puede amar a quien lo persigue o dar la otra mejilla solamente con fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad le da el otro, más bien le pone la otra en la otra mejilla. Más bien en vez de poner la otra mejilla, le pone en la otra mejilla. Eso es lo que hace la fuerza de voluntad. Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, su gracia, su favor inmerecido, no solamente actúa como un borrador de nuestros pecados, sino que también es la fuerza para poder llevar a cabo lo que el Señor nos pide que hagamos. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nos da una nueva identidad. ¿Y sabe qué hace también la gracia de Dios? Nos hace aceptarnos como somos, como el Señor nos está llevando. Porque a veces no nos queremos aceptar, porque el mundo dice, es que tú no encajas conmigo, porque no vamos a encajar con el mundo. El mundo se anda en sus vicios, en su idolatría, en sus modas morales, y no vamos a poder encajar con el mundo. La gracia nos da la satisfacción a cada uno de nosotros de decir, el Señor me ha transformado, y aceptamos la transformación que el Señor hizo en nuestras vidas. Lo aceptamos. Y ya no andamos ahí tratando de encajar con el mundo. Porque decimos, no, el Señor me transformó y no tengo que parecerme a ellos, ni tampoco tengo que encajar con ellos. El Señor me transformó a mí y aceptamos la transformación que Dios hizo en nuestras vidas. Aceptamos que el Señor nos ha transformado por medio de su gracia y eso nos da satisfacción, no solamente aceptación. Decimos, gracias Señor porque me transformaste. Nos mantiene firmes para ser fuertes, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Ahora, la gracia es capacidad que el Señor nos da para poder seguir adelante. Ahora, si tú comparas capacidad contra esfuerzo, el esfuerzo te va a agotar, porque estás ahí esforzándote. Pero la gracia en Cristo se multiplica según la prueba. Entonces tú tienes una prueba y la gracia de Cristo se multiplica en tu vida y puedes seguir adelante. Esa es la gracia de Dios multiplicada. Fíjate que dice Juan, lo que dice Juan en Juan capítulo 1, versículo 16. Se lo leo. Juan 1:16 dice así. Juan capítulo 1. Se lo leo, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. Perdón. Dice, tras otra. Una bendición tras otra, pero le agrega inmerecida. De hecho, la Reina Valera del 60 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Menciona que de la plenitud de Jesús recibimos nosotros gracia sobre gracia. Esto indica, escúchalo bien esto, porque indica una provisión inagotable. ¿Quieres la gracia de Dios? El Señor te da de su gracia
y su gracia no se agota. Y esto es bien importante que lo entendamos siempre. La gracia de Dios habla de que la tienes y te sobreabunda. Es una gracia que cuando llega a nuestras vidas nos inunda su gracia, y porque nos inunda su gracia, nos inunda su paz y su esperanza también. Gracia sobre gracia es una expresión que sugiere una acumulación constante. El Señor ya te dio la bendición de la salvación, su favor inmerecido. No lo merecías, no podías ganártelo, recibiste el regalo de la salvación, un favor inmerecido de Dios, y ya lo tuviste, y esa es una gracia de Dios. Pero luego pasaste por una situación difícil y el Señor te regaló más de su gracia. Y eso fue una gracia sobre gracia, porque ya tenías la salvación, pero sin embargo ocupabas más fuerzas y el Señor te las dio, y ya fue una gracia extra que Él puso en tu vida. Y esa gracia continúa y continúa y continúa y es inagotable. Y por eso es que tú puedes ver a creyentes que dices, oye, pero yo creo que este nunca pasa por situaciones difíciles. Mira, siempre anda bien, siempre anda contento, siempre anda tranquilo. Y si les preguntaras, te dicen, no, tengo todo esto en mi cabeza. Sin embargo, el Señor les ha dado una paz y una tranquilidad y pueden vivir tranquilos. Porque han aceptado que el Señor tiene todo bajo control. Han aceptado que a pesar de sus circunstancias, el cielo gobierna aún. Han aceptado que aunque estén pasando por situaciones difíciles, el Señor derrama por cada situación difícil 10 veces más gracia. Por cada situación difícil y cada problema que tienen, el Señor derrama 10 veces más paz. Y sobra y abunda. Y puedes andar tranquilo y dicen, oye, pero no pasas por ninguna situación difícil. Sí, sí paso, pero el Señor me ha abundado de su gracia y de su paz. Gracia sobre gracia, dijimos, sugiere una acumulación constante. No se agotó, sino que es una bendición tras otra, tras otra, tras otra. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17, un versículo después. Dice, pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué está resaltando Juan? Juan está resaltando, Jesús trajo algo superior, más complejo que el sistema legalista antiguo. Está diciendo, Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de todo lo que conforma la vida cristiana. La salvación, la fortaleza, el crecimiento espiritual, y todo eso viene por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué necesitaban cada día más gracia y paz los expatriados? Dijimos, número 1, para resistir la presión social y la persecución. Número 2, para obedecer a Dios. Número 3, lo necesitaban como respuesta. ¿Respuesta a qué? A las pruebas que vendrían cada día. Entonces, primero necesitaban esa gracia y paz para resistir la presión social y la persecución. Segundo, para poder obedecer, porque no podían dar la otra mejilla sin la gracia de Dios. Tenían que obedecer. Para poder obedecer, necesitan la gracia de Dios. Número 3, como respuesta a la multiplicación que sucedería ante las pruebas. Cuando tú miras esto que estamos hablando aquí, si ustedes recuerdan, en el capítulo 5 de primera carta de Pedro, versículo 12, el apóstol Pedro nos dio el motivo por lo cual el Señor lo guía a escribir esta carta. Y lo hemos dicho a través de la serie. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice así, dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas. Dice, a quien les encomiendo como a un hermano fiel. Y luego agrega, mi propósito, el Señor le había dado este propósito a Pedro para escribir esta carta. Dice, mi propósito al escribirles es alentarlos, es asegurarles. Quiero alentarlos, asegurarles que lo que están atravesando es en verdad, ¿qué era? Parte de la gracia de Dios para ustedes. Y esto aquí es tremendo, porque él usa la palabra gracia también.
Y dice, es en verdad parte de la gracia. No es toda la gracia, dijo, es una parte de la gracia de Dios para ustedes. Y le agrega, manténganse firmes. ¿Firmes en qué? En esta gracia. ¿Van a pasar por situaciones difíciles? Sí, les van a pasar. ¿Van a sentir que se ahogan? ¿Van a sentir que se ahogan? Sí. ¿Van a sentir que la opresión es tan fuerte? Sí. Pero ahí es donde el Señor derrama más gracia y paz. Y es cuando puedes respirar y puedes confiar en Dios. Cuando nosotros vemos este versículo y dice, es en verdad parte de la gracia de Dios, alguien puede decir, a ver, ¿cómo está eso? Si esa es la gracia de Dios, pues yo no la quiero. Porque si está hablando aquí de problemas y dificultades, pues mejor no, mejor estoy bien así. Pero ¿cómo vas a experimentar la gracia de Dios si no pasas por problemas y circunstancias difíciles? ¿Cómo vas a aprender a conocer la gracia de Dios si no tienes motivos para conocerlas? Cuando tú pasas por una situación difícil en tu vida, que tú dices, no sé cómo la voy a salir, no sé cómo le voy a hacer, es ahí donde la gracia de Dios es más fuerte. Es ahí donde la gracia de Dios te saca adelante. Y es donde puedes vivir confiado y tranquilo. Sin tener esas circunstancias difíciles, pues no vas a poder conocer la gracia de Dios. ¿Y cómo le vas a poder decir a tu hermano o a tu hermana, hey, el Señor es parte de su gracia, mantente firme? Si tú no sabes cómo es pasar esa situación. Si tú no sabes cómo el Señor nos pasa por eso para mostrarnos que su gracia es más fuerte que lo que estamos sintiendo. La vida de expatriado era una vida difícil, especialmente porque ya estaban empezando a sentir el calor de la prueba. Las dificultades suelen acumularse y empiezan a acumularse una tras otra. Por eso el apóstol Pedro ora que la gracia y la paz sean multiplicadas, porque él sabía que suelen multiplicarse. Y créeme que se multiplican más rápido las pruebas, las ansiedades, que la paz cuando no tienes a Cristo. Cuando la prueba es una, la gracia de Dios se multiplica 10 veces más. Y eso es lo que hace que puedas sostenerte. Eso es lo que hace que no caigas completamente de la gracia de Dios. Esa gracia permite que a pesar de estar en el fuego de prueba, a pesar de, tú pudieras estar en medio del fuego de prueba. El creyente, aún en medio del fuego de prueba, puede experimentar la paz que le permite dormir tranquilo, que le permite no perder el sueño. El expatriado al cual estaba escribiendo el apóstol Pedro necesitaba esta gracia de Dios. Sabía que su ciudadanía no era aquí en la tierra. Sabía que su ciudadanía estaba en el cielo y que para poder honrar al Rey del cielo, mientras vivía en una tierra ajena, necesitaba la gracia de Dios. Debemos ver la gracia como un entrenamiento. Así deberíamos verlo nosotros. Un entrenamiento, no solo el perdón de los pecados, porque a veces pensamos que la gracia es solo el borrador, que cuando fallamos nos perdona el Señor. Sin embargo, la gracia también es nuestro entrenamiento, el que nos instruye. Eso es lo que le decía Pablo a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, lo puedes leer después, ya lo leímos. Pero le dice, la gracia nos instruye, nos entrena. La gracia es la que te alienta y la que te da la fuerza para decir no cuando la tentación de los vicios, la cultura, de todos los demás vienen y te quieren ahí hacer que caigas. Es la gracia de Dios la que te da esa fuerza para decir no. No es la fuerza de voluntad, como algunos piensan, y van a estos grupos de autoayuda para que les ayude a decir no a los vicios. La fuerza de voluntad puede rescatarte un momento, pero el Señor puede rescatarte para siempre. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia
de la que vimos la semana pasada del hermano mayor. La gracia del hermano mayor se necesitaba para no caer en el orgullo de decir, no entro a la fiesta. El hermano mayor necesitaba la gracia de Dios para poder entender que aunque su hermano había regresado y aunque venía de haberse revolcado entre los cerdos y haber estado perdido todo lo que el padre le había dado y que llegó y hasta podemos intuir que llegó con ropa sucia, quizás hasta sin ropa, zapatos, porque le dice, pónganle sandalias, pónganle vestido, pónganle anillo, y puedes intuir que había una necesidad. Entonces, la gracia de Dios es la que te ayuda a aceptar al hermano cuando llega oliendo así. Cuando dices, oyes, te fuiste al vicio, te fuiste con el mundo y te revolcaste en el mundo. Y muchas veces regresan al Señor y muchos los miran juiciosos y dicen, no, este ya no merece, este no, mira lo que hizo, y empiezan ahí a enjuiciarlo y empiezan ahí a condenarlo, y en lugar de ayudarle y en lugar de darle palabra de aliento, lo enjuician y lo acribillan. La gracia de Dios es necesaria para poder aceptar sin orgullo, porque luego viene un enorgullecimiento a los que se quedaron con el Señor, como era el hijo mayor, ¿recuerdan? El hijo mayor decía, yo he trabajado para ti y nunca me has dado nada. Y venía un enorgullecimiento de decir, yo lo he hecho todo. Pero el hijo mayor necesitaba la gracia de Dios para poder aceptar a su hermano y poder entrar en la fiesta con él y gozarse. Se necesita la gracia multiplicada para ver a aquel que acaba de llegar, de haberse revolcado en el pecado, y poder gozarnos de decir, regresó al Señor. La gracia que el Señor nos da no solamente para salvación, aunque es para salvación también, sino que nos da la salvación por su gracia, un favor inmerecido, pero también a través de su gracia nos habilita y nos instruye para poder vivir cada día. Esa es la gracia de Dios. Y eso es sin tocar la paz de Dios. Porque cuando vamos a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es otro tema también. Otro tema, porque cuando empezamos a ver la paz de Dios, vemos que la gracia antecede a la paz. Porque la gracia dada del Señor a tu vida, ese favor inmerecido, esas fuerzas cuando no las tienes, es la que te lleva a confiar y a poder tener la paz de Dios en tu vida. Sin la gracia de Dios, no tienes la paz de Dios. La gracia se menciona junto con la paz. Lo hace sugiriendo que la gracia es la fuente que produce la tranquilidad, que produce la armonía interna, que produce esa paz con Dios. Fíjate lo que dice Efesios antes de terminar. Efesios capítulo 1, versículo 2. ¿Se lo leo? Efesios capítulo 1, versículos 2. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y luego empieza a agregar en el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice el 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Dice, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente, dice, lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y dice el 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, dice, los que pertenecemos, a su Hijo amado. Está diciendo, el Señor ha derramado abundante gracia. ¿A quiénes? A los que pertenecemos a su Hijo.
Y cuando pertenecemos al Señor, el Señor derrama gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. No significa que no vas a tener problemas. Ausencia de problemas no lo es. Porque luego alguien pudiera pensar, no, pues yo paso por muchos problemas. No, no es ausencia de problemas, sino que es paz a través de los problemas. Y quiero terminar con este versículo, Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice así. Dice, les dejo un regalo. ¿Está hablando quién? Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente. ¿Y en dónde? Y en el corazón. Dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz no es algo que fabricas. Es un resultado de la gracia que has recibido de Dios. No puedes tener paz con los demás cuando no tienes la gracia de Dios. Primero debemos de tener esa gracia de Dios para poder aceptar a los demás, aceptar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, aceptar lo que el Señor ha hecho con los demás también. Y en la gracia de Dios viene entonces la paz de Dios. Y dijimos, el expatriado necesita también esta paz. No solamente la gracia de Dios, pero necesita también esta paz. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. ¿Te imaginas? Si cae en la ansiedad, el creyente, pues ahí se queda. Entonces necesitaban la paz como supervivencia para no caer en la ansiedad. Porque cuando tú miras a alguien que vive con temor, a alguien que vive con que está sufriendo esa discriminación, a ser separado de su familia, para ellos la paz no es un lujo, sino que para ellos la paz es una herramienta que necesitan para sobrevivir, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. Dicen, no, yo ocupo la paz de Dios, porque si no tuviera la paz de Dios, se hubiera aterrorizado. Pero cuando tienes la paz de Dios, vives tranquilo, la ansiedad se va, porque has entendido que la gracia ha sobreabundado y estás tranquilo. Y el Señor nos habla el día de hoy. Hay muchas cosas que se puede hablar de la gracia, y cada una de ellas el Señor lo expande más y más. Pudiéramos quedar aquí mucho tiempo, pero eso es lo que el Señor habla a nuestro corazón el día de hoy. ¿Qué es lo que estás pasando tú el día de hoy? Que necesitas una gracia abundante de Dios. Hay algo que el Señor, que tú has visto en tu corazón, en tu vida, que dices, ay, estoy inquieto por esto, por aquello. Pues ven al Señor y deja que el Señor derrame gracia sobre tu vida. Si me permiten, un versículo más o un capítulo más en Salmo 4, versículo 1, es un salmo de David, donde vemos que la paz no llega automáticamente. La paz no es automática, llega cuando en lugar de preocuparnos, presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Cuando en lugar de preocuparnos venimos y le decimos, Señor, en oración y ruego, y le decimos, Señor, aquí están mis batallas, aquí están mis ansiedades, mis preocupaciones. Y llegamos al Señor y le decimos, Señor, aquí están, pero lo hacemos con acciones de gracias, sabiendo que el Señor puede y que el Señor puede tomar cartas en ese asunto. Y llegamos y confiamos en el Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 4, versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo a ti. Le está hablando el Señor. Dice, oh Dios, tú que me declaras inocente, líbrame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Dice, ¿hasta cuándo, señores? Dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? Y dice, ¿hasta cuándo surgirán o seguirán con sus mentiras? Y luego agrega una pausa, interludio. Y dice el 3, de algo pueden, ¿qué? ¿Qué dice?
estar seguros. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y dice el 4, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y agrega interludio, una pausa. Y luego dice el 5, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen ¿en quién? En el Señor. Dice el 6, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Dice, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Dice el 7, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y dice el 8, en paz me acostaré. ¿Y qué va a hacer? Y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Fíjate cómo se sentía el salmista en un momento. En un momento le está diciendo al Señor, Señor, respóndeme, estoy clamando a ti. Pero luego cuando llega el versículo 5, le dice, ofrezcan sacrificios al Señor con un espíritu correcto. Le dice, confíen en el Señor. Dice, Él mostrará, Él nos hará, Él nos dará responderá con una sonrisa. Y dice en el 8, y me acostaré en paz y dormiré en paz, porque solo tú, Señor, me mantienes a salvo. Tú eres el quien me cuidas. Por eso la paz es confiar en Dios. Confiar que su gracia, sobre gracia, continúa abundando en nuestras vidas y esta produce en nosotros una paz que el mundo no da, que solamente Dios puede dar. Amén. Vamos a parar aquí, hermanos. ¿Hay algo que el Señor que quiera compartir con nosotros? Dejamos unos minutos nada más. Si hay algo que el Señor haya hablado de su vida y quiere compartirlo para edificación de todos nosotros, lo puede hacer. Esos estudios bíblicos son para edificación de todos nosotros. Podamos ver lo que el Señor nos habla. Quien guste, ¿ok? Con toda confianza. Yo sé que el Señor les pone en su corazón palabras y pueden decirlas. Así es. Y yo creo que todos podemos ver, Pedro está escribiendo y está diciendo gracia y paz. Pero también podemos ver que Pedro entendía lo que era la gracia y la paz. Porque en un momento él, en su momento débil, ¿qué hizo? Negó al Señor. En su momento débil, negó al Señor. Y él pudo ver la gracia de Dios sobre su vida. Porque aún cuando había negado al Señor, el Señor lo volvió a restaurar. Y él sintió la gracia de Dios. ¿Te imaginas quién más hubiera sentido esa gracia más que Pedro? Siendo que dice que lloró con un llanto amargo. Le dolió lo que hizo. Eso quiere decir que él fue y el Señor lo vio y el Señor derramó su gracia abundante y lo restauró. Así que sí, el Señor es ahí en nuestras dificultades, en nuestros deslices. La gracia de Dios es necesaria. No solamente para que nos levante, sino que nos restaure. Nos restaura y seguimos adelante. Y Pedro, ¿quién mejor que conocer que el Señor le había dado gracia y paz? Así que sus palabras no eran sencillas así nada más, gracia y paz, sino que él conocía. Él sabía de lo que hablaba. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿O terminamos? Ustedes dicen. Adelante.
Amén. Gracias. Gracias por compartir y sí, adelante. Amén. Así es, la gracia empieza a abundar y esa es la fuente de la paz, ¿verdad? Empieza la paz a sobreabundar en nuestras vidas porque cuando tenemos la gracia de Dios, obedecemos a Dios. Y la obediencia a Dios, entonces, ¿qué hace? Nos trae bendición, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Y una bendición, dice ahí el apóstol Pablo, está diciendo una bendición espiritual. Dice, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y la clase de bendición espiritual es la salvación, el perdón, la fuerza que nos da para poder decirle a la otra persona, te perdono, para poder aguantar cuando ya te dieron ahí una en la mejilla, ¿verdad? Y pusiste la otra, cuando tuviste que cargar con doble kilómetro, ¿verdad? Una milla extra, aquella carga que te pusieron. Y todo eso es a través de la gracia. Y entre más, como dice, entre más uno la va recibiendo, más es la abundante paz que tenemos y la tranquilidad con Dios, porque aprendes del Señor. Así es, iban a irse enfrentando más y más el calor de la prueba, porque ya iba a llegar un momento en el que ellos iban a toparse con Nerón. Y Nerón iba pero sí fuerte, era el que iba matando a los cristianos. Dice la historia de Nerón que él los usaba como antorchas para iluminar las calles a los cristianos. Entonces, ¿eres cristiano? Los ponía como antorchas. Y eso era para que los demás vieran y dijeran, mira, si eres cristiano, eso te va a pasar. Entonces, esto era apenas el inicio de la persecución que iba a llegar y por lo cual el apóstol Pedro era inspirado por el Espíritu para decirles, para que tengan fuerzas, para que tengan aliento, porque sabía que lo que venía iba a ser duro. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita de las pruebas no son nada comparado con las pruebas que van a venir aún. Nosotros ahorita la tenemos fácil y aún así todos no les importa el Señor, muchos están viviendo sus vidas como quieren, pero ellos estaban empezando a sentir la prueba y sentían lo calientito y el apóstol Pedro decía ahí, el Señor les va a dar más gracia y más paz, van a abundar. Gracias por compartir. Y bueno, pues vamos a terminar con una oración. Me invito a que se ponga de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu paz, Señor, por tu gracia que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanos que están aquí el día de hoy. Gracias, Señor, porque en tu abundante gracia, Señor, tú nos permitiste estar aquí. Tú nos diste la luz del día, un nuevo día. Nos diste el aliento, las fuerzas, los medios, Señor, para poder estar aquí en tu casa y poder, Señor, congregarnos como hermanos. Poder estar, Señor, escuchando tu palabra, dejando que tu palabra sea la que nos instruya, nos redarguya a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pido, Señor, por mis hermanos que estén pasando por situaciones difíciles, aquellos, Señor, que están pasando con cargas, que están sintiendo la carga pesada de este mundo en el que vivimos, Señor, que tú les concedas abundante gracia y paz a sus corazones, que ellos puedan continuar adelante reconociéndote a ti, sabiendo que tú tienes todavía el control y que tú derramas, Señor, sobre nosotros más gracia y más paz, hasta que sobre y abunde nuestras vidas, Señor. Y podemos caminar y dormir confiados, sabiendo que tú nos proteges, sabiendo que tú dices en tu palabra, no nos has dado un espíritu de temor, Señor, sino un espíritu de amor, de dominio propio. Y ese espíritu, Señor, tuyo que está en nosotros, nos habilita, nos da las fuerzas. Tu gracia en nosotros es una fuente que sobra y abunda, Señor, para paz, para tranquilidad. No significa que no vamos a tener problemas, sino que lo entendemos, que a través de los problemas tú te haces ver en nuestras vidas y podemos conocer que tú estás obrando en cada uno de ellos. Podemos ver tu gracia y tu favor inmerecido en nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor infinito para con nosotros, para salvarnos, pero también para santificarnos, también para fortalecernos, para poder caminar seguros, para poder, Señor, correr seguros esta carrera a la cual tú nos has puesto por delante.
la carrera de amarte, de servirte, Señor, de llevar a los demás a tu palabra, hasta que tú nos mandes llamar a tu presencia. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Bendice a mis hermanos, Señor, los bendecimos. Cuídalos, Señor, guárdalos. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.